Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Intentar condensar en un audio de 1 minuto a una persona como mi amigo Miguel Aparicio es poco menos que embarcarse en una quimera. Mago, escritor, poeta, creador de las magiaderías, representante en Granada del movimiento patafísico y un largo etcétera que sería imposible enumerar aquí en su totalidad. Miguel Aparicio siempre decía: no hay magia sin poesía, ni poesía sin magia. Y de hecho sus espectáculos se llamaban recitales poemágicos, y en ellos el maestro Aparicio hacía la siguiente reflexión: los magos y los poetas tenemos algo en común, y es que somos capaces de ver los misterios que palpitan detrás de lo cotidiano. De ese misterio del que Lorca dijo: solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio. Y esta era la introducción con la que el maestro comenzaba sus recitales poemágicos, que eran de una sensibilidad y de una belleza extraordinaria. Y diré para acabar que aunque no quedan muchos registros de la magia de Miguel, a mí me gusta pensar que el maestro sigue vivo en el recuerdo y en los efectos que con tanto cariño y generosidad regaló a sus amigos. Y todavía se me ponen los pelos de punta cuando veo a Gea hacer la alegoría del tiempo del maestro Aparicio. Y todavía me parece escucharlo aconsejándome cuando hago sus ases para conocedores. Y todavía me parece verlo en las manos de Luis Manuel, su alumno, cada vez que éste hace magia. Pero como mago que soy, sé que todo es una ilusión. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional, que ya lo sabéis, y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar de un personaje mágico, procedente de Gran Hada, un mago que hacía magia por soleares, un mago que por primera vez manipuló naipes gigantes, un mago que es todo esto y mucho más. Y es que hoy, en Incautos Bribones, hablamos de Miguel Aparicio. ¡Comenzamos! Emociona observar cómo todos los magos que lo conocen admiran a este gran mago, respetan su sensibilidad y disfrutan al verle actuar. Sus formas poéticas, sus manejos sentidos y su atrayente voz convierten las actuaciones de Miguel Aparicio en arte. Así introducían Juan Luque y Miguel Ángel Gea a Miguel Aparicio en el libro La magia española del siglo XX, y no se me ha ocurrido mejor manera, y sobre todo después de la extraordinaria introducción de Pablo Clavó, amigo y alumno de Miguel. Y además, para charlar sobre Miguel Aparicio tenemos a otro granaíno, al mago Miguel Puga. ¿Qué decir de Miguel? Bueno, pues podemos decir que es bicampeón mundial de cartomagia FIS en 2003 La Haya, con el primer premio, FIS en 2000 en Lisboa con el segundo premio, director de Arriquita, un espectáculo realizado entre 1997 y 2019, director de Hocus Pocus Festival, un festival maravilloso que al cual todavía podéis seguir acudiendo en Granada, director de la Escuela Andalucía de las Artes Mágicas y muchísimas más cosas. Y dejadme, antes de comenzar, que os ponga un poco en antecedentes sobre esta misión que me he puesto sobre las espaldas. Una misión que comienza con Miguel Aparicio y que continuará con otros nombres, desgraciadamente no tan conocidos, creo yo, en la actualidad. Esta misión que me he autoasignado es la de recuperar esos nombres, esos magos tan importantes, que recordemos que estamos donde estamos gracias a los que estuvieron antes, y eso no lo debemos olvidar. Y dicho esto, vamos a comenzar, así que bienvenido, Mago Migue, una vez más a Incautos Bribones. Hola, soy Mago Migue y estoy encantadísimo de volver a Incautos Bribones. Un placer, Migue, tenerte otra vez con nosotros y sobre todo tenerte para hablar de alguien tan especial como Miguel Aparicio. Claro, probablemente muchos aficionados, sobre todo los más jóvenes, no hayan conocido al mago del que vamos a hablar hoy. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, Miguel, es ¿por qué crees que es importante hablar de Miguel Aparicio? Es importante hablar de Miguel Aparicio porque Miguel fue sencilla y llanamente un maestro con todas las letras.
Es un mago muy importante por supuesto, en la magia granadina, pero me atrevo a decir que en la magia nacional. Fue conocedor de diferentes magos y actualmente pues somos valedores de su obra, pues servidor Miguel Ángel Gea, Juan Tamariz, Toni Cachadiña y tantos otros. Pero quizás es verdad que está un poquito olvidado, puesto que él no se prodigó en su vida mucho con los congresos de magia, ni bueno, no se reunía, apenas iba a la sociedad mágica aquí en Granada tampoco. Su juventud sí fue más, a las 6 especialmente en Barcelona, una primera etapa que tuvo allá, que luego hablaré de ella. Y bueno, yo creo que Miguel era y fue un mago especial, un mago que hacía sentir la experiencia mágica al público de tal modo que se alejase radicalmente del mero entretenimiento infantil, ¿no? Utilizaba el lenguaje mágico principalmente para comunicar otras ideas, algo de lo que actualmente se está debatiendo en muchísimos foros mágicos, ¿no? Eso él lo hacía ya en los años 60 y 70, ¿no? Estaba más aislado, estaba más solo, pero fue un pionero quizá en nuestro país en este tipo de conceptos mágicos. Era un mago que era muy sensible, tenía unas rutinas preciosas. Fijaos que a sus juegos de magia yo lo llamaba composiciones, no lo llamaba rutinas, ¿no? Así incidía en los espectadores la idea de que un acto mágico se crea, se compone, se piensa, igual que se hace un poema o una obra teatral o una pieza musical. Animo a los que escuchéis este Incautos Bribones que por pillaros algún libro de Miguel Aparicio, que hay pocos, pero el que más conocido es Macrocartomagia, y solo leyendo esa obra ya se aprecia ante quién estamos. Hay muchos artículos también que aparecieron en las extintas revistas Misdirection, publicadas por Ricardo Marré hace muchos años, y en las antiguas revistas Ilusionismo de la SEI. Buscar esos artículos no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias, Miguel, porque nos hacemos una idea de la importancia de Miguel Aparicio, tomamos nota de esos libros, tomamos nota de ese macrocartomagia, que quizás alguno de nuestros oyentes lo ha leído. Nos comentáis, nos enviáis un correo electrónico que siempre es interesante, incautosbribones@librosdemagia.com, y nos comentáis qué os ha parecido, o quizás también alguno de esos artículos que creo que pueden ser muy interesantes para hacernos una idea más completa de la figura del protagonista de hoy. Y también me gustaría entrar, Mago Miguel, porque nos cuentes un poco cuándo y cómo conociste a Miguel Aparicio. Y también, pues claro, fue el maestro también de más magos de tu generación. Creo que también es interesante abordar esto. Conocí a Miguel Aparicio en Granada, en mi ciudad natal, donde yo vivía hasta los 18 y 19 años antes de mudarme a Madrid, y fue mi primer maestro, la primera persona que me impactó realmente, que me hizo ver que la magia es un arte muy, muy, muy completo y complejo también. Fue en los años 80 del siglo pasado, como pasa el tiempo, criaturas, y os recuerdo que en aquella época pues, no era fácil encontrarse con alguna persona y más adulto. Yo era un niño, un adolescente, y no podía entrar en contacto con los adultos, no era fácil. Y en aquella época os recuerdo para los millennials que no había internet, ni teléfonos móviles, ni Instagram, ni que la idea de que algo así fuese posible. Coincidir con alguien no significaba necesariamente que lo volvieras a ver en tu vida. O sea que fijaos el reto, ¿no? Busqué su teléfono, no lo encontraba porque estaba puesto el nombre de su mujer, en fin. Y me fui acercando a las sociedades de magia de Granada, al Círculo Mágico Granadino de la Sociedad Granadina de Ilusionismo, ahora extinta, y siempre se hablaba de Miguel Aparicio, pero yo no conseguía, no lograba verle, ¿no? Llegué a pensar incluso que era una leyenda, que se lo estaban inventando, que no existía este mago tal Miguel Aparicio, ¿no? ¿Sería un mago de verdad? Él decían, la leyenda decía que cuando hacían los mejores aros chinos que se habían visto hasta la fecha, unas rutinas de monedas increíbles, no habituales en los círculos en Granada, bueno, y que hacía magia con cartas gigantes, algo totalmente inaudito. Y lo conseguí ver, la primera vez me lo encontré en una gala, en un acto benéfico que se hizo en Granada para recaudar fondos para una noble causa, y el cartel que estaba era de magos granadinos, entre los que se
estaban Manolo Cañas, Juan Grumel, Luis Arza y Miguel Aparicio. Mi emoción al ver ese cartel fue increíble. Estuve dando la tabarra en casa hasta que me llevaron al teatro. Y allí estaba yo en el auditorio Manuel de Falla de la ciudad andaluza, con los ojos como platos para no perderme nada de lo que ocurriese en escena. Los artistas se fueron sucediendo hasta que llegó Miguel. Cuando salió Miguel Aparicio, yo estaba pensando que iba a haber una suerte de Gandalf, un ser mitológico, y no. Apareció un señor vestido con un traje, chaqueta negro y un jersey de cuello vuelto gris. Y dije, uy, este tipo, este es el pedazo de mago este que me están hablando. Y de repente empezó a hablar, tenía una voz preciosa, hizo una rutina de bola y el cono y unos aros chinos y fue alucinante. Una elegancia, una belleza, un manejo que me dejó totalmente cautivado. Desde entonces me convertí en un fan, vamos, sin condiciones, de Miguel Aparicio. Qué maravillosa historia, qué bonita, Miguel. Se me han puesto los pelos de punta porque casi yo creo, y estoy seguro que los oyentes igual, estábamos casi sentados contigo en esa butaca, viendo por primera vez a Miguel Aparicio. Claro, este Pavo Granaino, como tú comentabas, prácticamente una leyenda, bueno, hasta ese momento que ya le viste realmente, pero aún así una leyenda, es recordado, entre otras cosas, lo has comentado, por su magia con cartas gigantes. Pero háblanos un poco de su historia, vamos a hacer un breve repaso para conocerle. Repasar la historia de Miguel Aparicio daría no para un podcast, sino para 7 u 8, pero bueno, así en una gran síntesis, Miguel es de Granada y bueno, en su juventud pues se fue cuando empezó a estudiar y tal, él estudió psiquiatría y luego también se especializó en marketing. Fijaos qué cosas tan dispares aparentemente. Y escribía su oficio real, era hacer anuncios para campañas publicitarias para empresas. Y viajó de este modo de Granada a Cataluña, se residió en Barcelona durante muchos años. Allí conoció y se codeó con lo mejor de la Barcelona en aquella época él tenía 25 o 26 años. Y bueno, pues allí se codeaba con Toni Cachariña, con Emilio Deu, prácticamente con todos los magos de Barcelona. Él me habló de uno que le impactó mucho, un mago también no muy conocido, por desgracia, que se llama Josh Bell, que era un manipulador, que fue quien le enseñó a Miguel a manipular bolas y cartas, que también lo hacía extraordinariamente bien. Y también estuvo muy influenciado por el gran Pablo Domenech, que en aquel entonces era una suerte de maestro gigantesco en Barcelona y era el vicepresidente de la SEI. Pablo promovía entonces unas clases de magia que fueron muy, muy, muy famosas y celebradas, y al ver que Miguel también le gustaba escribir teatro y dirigir y estaba, bueno, era ducho en esas lides, pues lo invitó a dar clases de presentación con él y fue una época muy fructífera para él. Luego, él, pues no, tiene una novia, Amelia, se casa y vuelve a Granada, donde se afinca ya para el resto de su vida, ¿no? Y ahí, bueno, fue cofundador también de la Sociedad Granadina de Ilusionismo y del Círculo Mágico y estaba en esa época pues muy activo, lógicamente. Hablamos de cuando él tenía 30, 40 años, 45 por ahí. Y yo cuando lo conozco a Miguel ya es un hombre cercano a los 60 años y que para mí, desde mi punto de vista adolescente, era una persona mayor ya, obviamente, pero bueno, fue un mago. Ya os digo que merece la pena que busquéis todo lo que podáis sobre su vida y sobre su obra porque no os vais a arrepentir. Dalo por hecho, Miguel, que vamos a tenemos la necesidad de hacerlo. O sea, que estoy seguro que los oyentes de Incautos Bribones van a investigar, van a buscar, que sobre todo también ese es el objetivo, ¿no? Esa es la tarea, crear un interés en la figura de Miguel Aparicio y de otros muchos magos que van a venir a continuación en próximos episodios para incentivar esta búsqueda, ¿no? Miguel Aparicio tuvo un espectáculo que se llamaba Magia por Soleares. Cuéntanos, ¿qué prodigios realizaba? Y sobre todo, ¿por qué era tan especial?
Miguel siempre le gustó dar títulos interesantes a sus espectáculos. Y el primero que yo vi de él, así completo, en un local de Granada, se llamaba Magia por Soleares. Ya el título atraía. Y él, que era un hombre conocedor del flamenco, del arte del flamenco, le gustaba mucho el cante y la guitarra. Él no era cantador ni tocador, pero sí lo criticaba, incluso en la prensa de Granada. Y sabía muchísimo, era un experto, conocedor, y decidió llamarle magia por soleares a una magia que él hacía, que las músicas que lo acompañaran generalmente eran músicas de flamenco, de ese palo, el palo de las soleares. Las soleares, yo no soy muy experto, me parece que es la soleá, se diría. Y era un espectáculo de magia de salón, en el que hacía los chinos, cubiletes, una rutina preciosa de anillo y cordón, que el anillo se enlazaba, se desenlazaba, aparecían sus dedos de maneras inexplicables y al final desaparecía y aparecía en otro lugar imposible. Bueno, y sobre todo una sesión de macrocartomagia hecha con cartas españolas en la que la baraja cambiaba de color, cambiaban los palos, los ases se reunían, se rompía una carta gigante, se recomponía, levitaban. Bueno, fue alucinante. Todo esto que estoy diciendo no le hace justicia a la experiencia, porque todos los juegos estaban unidos por un fino hilo conductor y un tema, que en este caso hablaba de la experiencia musical del flamenco, y contaba historias también muy interesantes, un poco salvando las distancias también a los René Laván, un poco, digamos, ¿no? Que contaba cuentos y él estaba dotado de una voz maravillosa, una voz radiofónica y era totalmente cautivadora. Bueno, yo creo que era una magia especial porque hasta en la época yo por al menos no había visto y tengo que decir que no he vuelto a ver demasiado espectáculos tan redondos como los que Miguel Aparicio creaba en sus actuaciones. Estoy seguro que todos los amigos y amigas de Incauto Bribones estamos envidiando profundamente a Mago Miguel y a todos los que han podido disfrutar de esta magia por Soleares, pero bueno, nos conformamos con estas palabras de Mago Miguel y quizás no sé si en algún momento podremos ver alguna grabación, en algún, yo sé, que haya quedado por ahí residual de este espectáculo, porque estoy seguro que sería increíble. Miguel Aparicio colaboró contigo en el show Concierto para Baraja y Piano Ocus Pocus número 1. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Miguel se convirtió en mi maestro, como es de sobra conocido, y maestro en el sentido, tengo que decir que yo no aprendí juegos de magia con él, aprendí lo que era el arte de la magia y él me abrió puertas a las que yo tenía que asomarme, ¿no? Y a descubrir qué mundo había. Pero sí me dejó muy claro que la magia tiene una historia, que debemos conocerla y que si conocemos la nuestra historia, pues podremos ser, no podremos, seremos seguros mejores artistas. Él me apuntó hacia Ascanio, hacia Juan Tamariz, pensar que yo tenía 14 años cuando lo conozco y claro, me crea tuve una suerte tremenda, ¿no? Cuando yo ya me desarrollo como mago y artista más en Madrid y regreso a vivir a Granada, cumplido los pasados ya los 30 años míos, en el año 2004, no, fue en el 2003 en realidad, pensé en mi espectáculo, uno de los que más satisfecho estoy, que se llama Concierto para Baraja y Piano, un espectáculo que he retomado actualmente, ahora en 2022. He cambiado algunas escenas y puesto lo he hecho crecer un poco y estamos de gira con él de nuevo. Y en ese espectáculo colaboró Miguel Aparicio conmigo en la primera edición que se estrenó en el año 2004. Eso es un espectáculo también, ya con el título es una declaración de intenciones, ¿no? No es, lo que, no es magia, la magia no es un arte solo y tan solo para niños. Se le añade una capa intelectual desde el título ya también. Concierto para baraja y piano tiene eso. Miguel tenía un espectáculo de cartomagia que le llamó Concierto para una sola baraja, que, bueno, no tuve la suerte de verlo, pero sí me lo contó y estuvimos hablando. Y cuando yo llamé a mi espectáculo así, era un directo
y sentido homenaje hacia mi maestro, ¿no? Él colaboró en uno de los números y en ese acto hay una rutina, una secuencia, perdón, como a él le gustaba llamar, la palabra rutina la odiaba, una secuencia mágica realizada con naipes gigantes. Ya sabéis que Miguel Aparicio escribió el libro más importante que hay en lengua castellana sobre manipulación de cartas gigantes, que se llama Macrocartomagia, un libro imprescindible de lectura obligada para hacer las rutinas que vienen ahí, tanto con baraja pequeña como con grande. Pero desarrolló unas técnicas maravillosas que luego también nuestro amigo Antonio Ferragut continuó explorándolas y hizo otro trabajo fantástico. Bueno, como decía, en el concierto de baraja de piano hice un acto que con la baraja española que lo llamamos Lorquianas, en el que una baraja española se presenta, se eligen cartas, el público algunas las ve y otras no, y se resuelve, aparecen y desaparecen, viajan al pianista, en fin, ocurre una serie de cosas que no quiero desvelar por si no habéis visto el espectáculo, pues espero que os pueda gustar y no haceros demasiado spoiler, pero fue una experiencia fantástica poder trabajar mano a mano con Miguel. Yo cada revisión del guión que hacía se la pasaba para que me la filtrara, siempre me cambiaba una palabra, una expresión que lo hacía mejor. Y no en vano puedo decir que es el trabajo del que más orgulloso me siento a día de hoy. Qué bonito, Miguel, tener un trocito de Miguel Aparicio en ese espectáculo y qué alegría poder decir que podemos ir a ver el espectáculo. Como ya sabéis que los podcasts son un poquito temporales, entonces depende un poco cuando estéis escuchando esto. Si a lo mejor estáis escuchando esto en el año 2124, pues probablemente yo no estaré. Os mando un abrazo, investigar sobre mí, porque lo mismo soy una leyenda, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso seguir investigando a Miguel Aparicio y sobre todo a Mago Miguel. Así que investigad ahora, que seguro que esto lo veis en unas semanas, a ver si Mago Miguel pasa cerca de vuestra ciudad y podéis ver el espectáculo y le decís: oye, he escuchado el podcast de Incautos Bribones que hablas de Miguel Aparicio. Bueno, y ahora, después de estos desvaríos, vamos a continuar, porque Miguel, tú conocías personalmente a Miguel Aparicio y quizás esta pregunta sea la más difícil de todas porque supone ponerse en el lugar de otro. Pero en esta sociedad de la inmediatez, de Instagram, de Got Talent, ¿qué consejo crees que nos daría Miguel Aparicio? No sé qué podría pensar Miguel Aparicio de la sociedad actual mágica, esto de la inmediatez, del Instagram, del costal. No, yo creo que no pondría ninguna objeción. Miguel era suficientemente inteligente y tenía amplitud de miras. Y lo que sí sé es que él no creía en los concursos mediáticos, ¿no? De hecho, siempre me recalcaba que con el arte no se compite. Esto es algo que él me enseñó y que luego también me reiteró otro maestro, René Laván, nada más y nada menos. Con el arte no se compite, así que sospecho que, bueno, lo vería con gozo y con entretenimiento, que es lo que es un programa de entretenimiento, al más puro estilo norteamericano, y nada más. O sea que no creo que perdiese mucho el tiempo en eso, en juzgar qué es más artístico o menos, ¿no? Pero sí lo vería, supongo él, y si hubiese algo que le gustase también lo diría, y qué bien, ¿no? No. Pero yo sí creo que Miguel no, el estudio de la magia lo tenía en una altísima estima, ¿no? Y seguramente diría que alguien que no sabe de magia, pues es complicado que juzgue un acto mágico. Los que saben de entretenimiento sí pueden juzgar si es entretenido o no. Creo que diría algo así. Muchas gracias, Miguel, porque yo sé que la preguntita se las trae. En cualquier caso, muchas gracias por haber estado en Incautos Bribones, como siempre. Gracias por compartir este ratito aquí, en este programa Incautos Bribones, el podcast de páginas. Pues muchísimas gracias, Borjo, por contar conmigo una vez más en este programa y espero poder haber acercado una pequeñísima pincelada de quién fue Miguel Aparicio, lo que significó en mi vida, por supuesto, y lo que creo que debemos proteger y rescatar para que no se olvide la maravillosa magia, el maravilloso conocimiento de este enorme artista. Creo que es justo que reconozcamos también la labor de este podcast por hacer precisamente eso, hacernos llegar este nombre
que debe quedarse con letras de oro en la historia de la magia española. Miguel Aparicio, muchas gracias y un saludo desde Gran Hada. Muchas gracias, Miguel. Precisamente, ese es el objetivo, ¿no? Pues de alguna manera acercar estos nombres que quizás, como decía al principio del podcast, pues se han quedado olvidados en las nuevas generaciones, quizás no los tenemos tan presentes, pero tenemos claro que estamos donde estamos, pues gracias a los magos que han estado antes. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Pablo Clavó por esa introducción tan cariñosa para Miguel Aparicio y a Mago Migue por ayudarnos a conocer un poquito más de esta figura tan importante, no solamente en Granada, no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. O yo que sé, si tenéis el libro de Miguel Aparicio, si tenéis alguna grabación, si tenéis algo, de verdad, escribirnos, que yo lo voy a recibir. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, a ver si le podemos dar un poquito de visibilidad. Haremos en cualquier caso todo lo posible para cumplir con vuestros deseos. Y ahora ya sabéis, seguid recordando, investigando y sobre todo valorando que todo, o casi todo de lo que hacemos sobre el escenario es gracias a los magos grandes, medianos o pequeños que nos han precedido. Así que al César, lo que es del César. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Entras ahí, ves unas cosillas, pum, pinchas y ya lo tienes. Es gratuita y cada 2 semanas recibes un montón de contenido mágico de calidad en tu correo electrónico. Una maravilla, apúntate. Así que bueno, ya sabéis, en una semana volvemos con un nuevo episodio. Venga, lo hacéis conmigo, esta vez lo hacéis conmigo. Aunque si estáis en el gimnasio, que os miren. Si estáis en el coche, no hay excusa. Si estáis limpiando, pues lo gritáis igual. Venga, vamos allá. Todo juntos, ¿eh? En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.